En el siguiente video se presentará el tema de motor asíncrono o motor de inducción y el equipo está conformado por Guillermo Dupont y por Juan Víctor Rodríguez. Los temas que se abordarán en este video serán una pequeña introducción como punto número 1, como punto número 2 la máquina asíncrona, número 3 construcción en el cual se hablarán de las principales partes del motor, número 4 principio de funcionamiento, 5 características principales del motor de inducción, 6 ventajas y desventajas de este mismo motor y por último una tabla comparativa entre distintos tipos de motores con el motor asíncrono presentado en este video. Los motores en el que el rotor no recibe la energía por conducción, sino por inducción, se llama motor de inducción, debido a que en el devanado del rotor no está conectado al circuito de excitación del motor, sino que está eléctricamente aislado. Un devanado que recibe la energía por inducción constituye un transformador. Por ende, un motor de inducción es un transformador con un devanado secundario giratorio. De lo anterior se desprende que un motor de inducción es un motor con una sola alimentación, por consiguiente, no requiere de un conmutador, anillos rozantes o escobillas, y esto da como resultado un motor prácticamente libre de mantenimiento. La ausencia de escobillas elimina la pérdida eléctrica debido a la caída de voltaje en estas, y la pérdida mecánica debido a la fricción entre las escobillas y el conmutador. Un motor de inducción porta corriente alterna en los devanados tanto del estator como del rotor. La máquina de corriente alterna de tipo asíncrono se caracteriza por el hecho de que la velocidad de giro de su rotor es distinta a la velocidad síncrona. Esto quiere decir que gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. Este tipo de máquina recibe también el nombre de máquina de inducción y esta se debe al hecho de que, a diferencia de la síncrona, no es necesario un sistema de excitación externo, ya que esta corriente se genera como consecuencia de la fuerza electromotriz. Construcción. En esta parte veremos los componentes esenciales de un motor de inducción, los cuales son estator y rotor. Estator. Es el miembro externo estacionario de un motor de inducción y está formado por un conjunto de laminaciones delgadas, ranuradas, de acero de alta permeabilidad dentro de un cascarón de hierro de fundición. En estas ranuras se devanan o se colocan bobinas idénticas y luego se colocan para formar un devanado trifásico equilibrado. Rotor. También compuesto de laminaciones delgadas, ranuradas que se fijan por presión a un eje. Hay de dos tipos de rotores, jaula de ardilla y devanado. El rotor tipo jaula de ardilla se usa para cuando la carga requiere un par de arranque reducido. En ambos lados se colocan anillos terminales que colocan en cortocircuito las barras de ambos extremos del rotor. Rotor tipo devanado. Para cargas que requieren un par de arranque mayor. Principio de funcionamiento. Cuando el devanado del estator de un motor de inducción trifásico se conecta a una fuente trifásica, produce un campo magnético que es de magnitud constante y gira alrededor de la periferia del rotor. El campo rotatorio induce una fuerza electromotriz en el devanado del rotor. Como el devanado del rotor forma un lazo cerrado, la fuerza electromotriz inducida en cada una de las bobinas da origen a una corriente inducida en ellas. Cuando la bobina conductora de corriente se introduce en un campo magnético, experimenta una fuerza o par que tiende a hacerla girar. ¿Por qué gira el motor? En el estator del motor se produce un campo magnético giratorio que corta las chapas del rotor por las que se genera una tensión inducida llamada FEM, fuerza electromotriz, y que al estar esos conductores en corto se produce en ellos la circulación de corriente inducida y crea a su alrededor un campo magnético. Por lo tanto, en las chapas del rotor circula una corriente, las cuales crean campos magnéticos inducidos y estos a su vez crean pares de fuerza que hacen que el motor gire.
El campo magnético creado en el rotor seguirá al del estator, pero nunca logrará alcanzarlo, ya que en ese caso las líneas del campo del estator no cortarían las chapas del rotor y no se produciría corriente inducida. Por eso se llaman motores asíncronos. La velocidad del rotor y la del campo del estator no están sincronizadas. Además, se llama motor de inducción porque el estator induce una corriente en el rotor para que funcione. La corriente inducida por las chapas del rotor lo que realmente crean es un campo magnético a su alrededor, campo que se moverá girando para seguir el campo giratorio del estator. Tres bobinas en el espacio, alimentadas por un sistema de tensiones desfasadas 120 grados en el campo, generan un campo giratorio capaz de arrastrar un rotor en cortocircuito. Para tener una mejor visualización de los motores asíncronos, aquí se representa con un programa diseñado en GeoGebra. Se sabe que, al fluir la corriente, genera un campo que oscila alrededor de esta. Al ser de corriente alterna, esta varía junto con la corriente. Se puede ver las tres líneas desfasadas 120 grados como fue anteriormente mencionado. Cada una genera dos campos por cada línea. Una gira en sentido opuesto al otro. En el primer instante, cuando la línea 1 vale 0, los polos norte y sur se alinean respecto a la posición de esas líneas y rotan dependiendo del cambio del siguiente instante. En el segundo instante, 30 grados adelante del anterior, la línea 1 equivale a la línea 2 y la línea 3 tiene su valor máximo. Los polos rotaron 30 grados. Finalmente, analizando el instante 4, que está a 30 grados del anterior, se observa el mismo cambio de polos con las líneas. Sus ventajas. Tiene una facilidad de arranque, ya que no requiere de otros dispositivos para arrancar como los cargadores o escobillas. Es robusto, durable y de aplicaciones variables. La fuerza del campo magnético del rotor se puede controlar con la corriente del estator. Tiene muchas áreas de aplicaciones y es ausente de vibraciones. También, a igual potencia, su tamaño y peso son reducidos. Se puede construir de cualquier tamaño. Tiene un par de giro elevado y según el tipo de motor es prácticamente constante. Tiene un rendimiento muy elevado, al torno al 75%, aumentando a la potencia de la máquina. Sus desventajas. La velocidad varía con la carga sujeta al motor, tiene un factor de potencia bajo, un bajo par de arranque, y al arrancar requiere bastante corriente. Al final se termina estabilizando. Características del motor. El devanado produce un campo magnético rotatorio, nunca va a alcanzar su velocidad síncrona. El campo producido de torsión rota lentamente respecto al rotor, y la jaula está en cortocircuito y genera una corriente de cortocircuito para generar un campo de excitación. Sus usos generales. Estos consisten en compresores, en bombas, ya como elevadores de agua para el sistema cloacal, para agua con tanque presurizado, para piscinas, de desagote portátiles, de desagote fijas, de pozo profundo, entre otras bombas. También se utilizan ascensores hidráulicos o eléctricos, escaleras mecánicas, acondicionadores de aire, como equipos centrales o equipos individuales, en ventilación, rampas, portones automáticos, entre otros.